Muy buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando. No he encendido el micrófono acá. Muy buenas noches a todos. Les agradezco si alguno me confirma que me están escuchando bien. Por ahí, gracias Eric. Por ahí algunos veo que no tienen audio, como el querido amigo Gerardo Mesa. Ya veo que se salió. Ok, muchas gracias Fede. Muy bien. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, entonces muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio formal de la lección. Por favor, ahí iniciar la grabación. Hoy vamos a hablar de algunos tópicos ya un poquito avanzados de R. Vamos a hablar, perdón, sobre la conexión de R a Excel, de la conexión de R a bases de datos. Y vamos a hablar también de la generación de documentos autorreproducibles en HTML, Word, PDF, LaTeX, que se pueden generar directamente desde R para que no tengan de ahora en adelante que volver a hacer copy-paste para estar generando la tarea, sino que R la genere directamente. Muy bien, voy a escribirle un mensaje aquí a Mesa, que es el que veo que está sin audio porque no se ha podido conectar el audio, perdón acá. Ok. Eh, Perdón acá para mandarle un mensaje a ver si hoy sí se logra conectar. Ok, bueno. Creo que le estoy mandando un mensaje vía el chat. Bueno, a ver si logra conectarse. Bueno, muy bien. Les decía entonces que hoy vamos a hablar y al final vamos a ver algunos tópicos avanzados de R. Nada más lo voy a mencionar, como la generación de paquetes en R, la programación por objetos en R, que no vamos a estudiar en el curso. Y ya el siguiente mes, hoy terminamos el primer mes del curso, vamos a dedicarnos ya a temas más propios de aplicaciones directas de la minería de datos en R, y vamos a hacer ya aplicaciones un poquito más avanzadas. Vamos a hacer 2 semanas de modelos exploratorios. Vamos a estudiar métodos de reducción de la dimensión, métodos de clustering en R, y luego vamos a estudiar por lo menos en las últimas 2 semanas algunos modelos predictivos, lo que se conoce hoy en día como analytics en R, para que se lleven por lo menos una buena idea de cosas que se pueden hacer eh, desde el punto de vista de la minería de datos desde R. Bueno, muy bien, entonces vamos a apagar acá el video para tener mayor ancho de banda. Como siempre, pueden hacer las preguntas a través del foro, perdón, a través del chat, acá directamente, o si quieren pueden abrir el micrófono también, no hay problema, pero también no les dé vergüenza preguntar a través del chat. Y yo acá estoy viendo las preguntas directamente. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de la conexión de R a Excel. Hay muchas maneras de conectar R con Excel. De hecho, hay varios paquetes que lo permiten. A través de un ODBC, por ejemplo, se hacía para los documentos Excel antes del 2000, si mal no recuerdo, 2007 o 2011, cuando los documentos Excel tenían un formato propio, digamos, de Office. A partir de que Excel y Office, todos los documentos de Office son en realidad XML, y los documentos de Excel se pueden cargar ya no a partir de un ODBC, sino que también se pueden hacer a través de otros paquetes directamente, aprovechando más bien la estructura de XML del documento. Entonces, acá vamos a usar un paquete, una biblioteca que se llama XL Connect, que por supuesto hay que instalar antes, ¿verdad? Con el comando que ustedes ya conocen de install packages, para lograr conectarse directamente a Excel. Una vez instalado el paquete con el comando library XL Connect, se carga el paquete. Vamos a ver si lo están viendo suficientemente grande en la otra pantalla. Sí, es que yo tengo acá dos pantallas, una como la que ustedes ven y otra que tengo yo que es diferente. Bueno,
Esto, suppress message y suppress warning, es para que en el documento autorreproducible no queden algunos warnings. Bueno, muy bien. Entonces, como siempre, establecemos el directorio de trabajo donde están los datos, en este caso donde va a estar la hoja Excel. Vamos a leer una hoja Excel directamente que se llama ejemplo estudiantes XLSX, en donde está la tabla de datos de estudiantes. Vamos a ir a verla acá directamente en Excel, para que ustedes vean el Excel. Entonces, ese ejemplo estudiantes XLS, vamos a buscarlo por acá. Ejemplo estudiantes XLSX, es este. Por alguna razón me dice que solo lectura, pero bueno, no importa, no sé por qué. Ahí estamos viendo el documento Excel. Es un documento del ejemplo de estudiantes que ya hemos trabajado en el curso. En la primera columna tiene los nombres de las filas. Observen que este campo está vacío. Y aquí los nombres de variables o columnas y la tabla de datos. Esa es la hoja Excel que vamos a leer. Que observen que la hoja propiamente se llama notas. Hay otra hoja que se llama hoja 2 y hoja 3 y esta hoja se llama notas. Eso es importante observarlo. Entonces vamos a leer los datos directamente desde Excel acá en R. Es muy fácil. Simplemente read worksheet from file y le pasamos el nombre del archivo Excel y la hoja que queremos leer, que en este caso, como vimos, se llama notas. Vamos a leer esta hoja que se llama directamente notas. Ok, entonces eso es todo. Y eso queda en un data frame inmediatamente. En este caso le pusimos el data frame nota.estudiantes. El único problema que tiene la lectura directamente de Excel y directamente de bases de datos es que observen que si desplegamos el data frame nota.estudiantes, él asumió erróneamente, les voy a marcar acá, que esta primera columna era una variable. Cuando esa columna no es una variable, ven. Esa columna, si la observamos directamente en el Excel, en realidad es los nombres de las filas. Y R, erróneamente, pues ahí está asumiendo que es una variable más. Entonces, ese es el primer problema. Debemos trasladar, vean que el número de los individuos de 1 hasta 10. Entonces, de alguna manera debemos lograr trasladar esta columna, que no es una variable, quitarla de aquí y ponerla más bien acá como nombres de filas. Ese es el único detallito cuando se lee directamente de una hoja Excel o de una base de datos que hay que corregir, porque el Excel y las bases de datos no prevén que haya nombres de filas, siempre son una secuencia de números. Entonces, pero eso se hace muy fácil. Lo que hago es a notas de estudiantes 1, que es donde está esta columna de nombres, ¿verdad? Sería la columna 1, que R le puso acá column 1. Entonces, la voy a pasar a row names, row.name, notas estudiantes. Entonces, en esto lo que hago es trasladar estos nombres como nombres de filas. Y corrijo el problema de que mis filas no tienen nombres. Ok, favor cerrar ahí los micrófonos. Bueno, una vez que he hecho eso, entonces quito esa primera columna. ¿Cómo la quito? Le asigno a notas.estudiantes, nota.estudiantes menos la columna 1. Y ahora sí, si pido notas estudiantes, vean que ahora está adecuadamente cargado como cuando la leíamos de un CSV. Nombres de columnas, nombres de filas y los datos. ¿Okay? Una vez que está de esa manera, ahora sí, es un data frame bien conformado, como cualquiera que teníamos anteriormente en R. Y por ejemplo acá, cargo el paquete y la biblioteca Factor Miner y hago un ACP, por ejemplo, sobre esos datos, que ya lo habíamos hecho. Nada más para que vean que es exactamente igual. Aquí ploteamos las filas y aquí ploteamos las variables. ¿Ok? Entonces es el único detalle que hay que tener presente cuando uno lee de Excel o de una base de datos. Realmente es que la primera columna la toma erróneamente como una variable. Entonces hay que pasarla a nombres de filas y luego eliminarla. Ese es el detalle que se logra con estas dos instrucciones. Si la tabla no tuviera nombres de filas,
no hay ningún problema, la lectura es inmediatamente correcta, ¿verdad? Eso es en el caso que es el más común, ¿verdad? Que es que uno tenga nombres de filas como en este caso. Ok, bueno, muy bien. Una vez con ese archivo, con ese data frame nota.estudiantes, uno puede hacer análisis de componentes principales, lo que corresponda. Puedo incluso acá con el comando write.table, grabarla, por ejemplo, aquí como un archivo de texto, como un CSV. Con separador, estoy usando este separador y no le estoy diciendo cuál separador de decimales, entonces usará el que su computadora tenga por defecto. Bueno, muy bien, eso sería la lectura desde un Excel, que es muy útil porque mucha gente tiene los datos en Excel, ¿verdad? Entonces, si uno quiere hacer la lectura directa desde Excel, de esa manera se puede. Bueno, muy bien. Vamos a ir a la segunda parte de hoy, que es la conexión de R con bases de datos. Uno puede conectar R con cualquier base de datos, con MySQL, con SQL Server, con Oracle, con lo que sea. Con SQLite, que es uno que es directamente para R. Vamos a hacer acá un ejemplo de conexión con MySQL. ¿Qué tiene la ventaja MySQL? Pues que es un software libre y gratuito también, muy usado, muy completo. Y lo vamos entonces a instalar. Y en la próxima tarea también ustedes van a tener que trabajar un poquito con MySQL. Bueno, todo esto que les voy a explicar ahora tiene un pequeño detalle y es que es para Windows. No es, por eso no lo voy a poder replicar en esta máquina que tengo el día de hoy. Debí haber dado la clase con una máquina de Windows. Y porque estoy en una Mac. Entonces, esto que voy a dar hoy, hay que correr en Windows. Ok, muy bien. Bueno, el primer detalle que hay que tener en cuenta es que R, si ustedes han visto, R instala una versión en 32 bits y una versión en 64 bits. Entonces acá hay que ser consistentes. Vamos a crear un ODBC, que es un mecanismo muy conocido, los de computación lo conocen muy bien, para conectar bases de datos con lenguajes de programación. Los ODBCs también se pueden hacer de 34 y de 64 bits, perdón, de 32 bits y de 64. Usualmente ya casi todos tenemos máquinas de 64 bits, que sería lo más recomendable, pero también se puede hacer en 32 bits. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer consistente. Entonces el R, si uno va a instalar y va a hacer el ODBC y va a instalar MySQL en 32 bits, el ODBC se hace en 32 bits y R hay que ponerlo en 32 bits para que todo sea coherente. ¿Dónde se hace eso en R? Es muy fácil, en RStudio yo me voy acá a Tools, ahí, me voy a Global Options y acá, ya se me perdió a dónde. Bueno, es que aquí estoy en una Mac. Acá no tengo ese problema. Ok, no, acá no tengo ese problema. Bueno, pero no importa, lo voy a explicar acá en Windows. En Tools, ustedes se van a Tools, Options, una cosa, Tools, Global Options, y ahí, si están en Windows, van a encontrar esta ventana, esta, en R. Yo no lo tengo porque estoy en una Mac, pero si están en Windows, en esa primera parte va a aparecer esto también. Y acá, entonces ustedes, por ejemplo, acá, en esta máquina Windows en la que generé este documento, estaba R de 64 bit. Yo le puedo decir aquí change y busco el de 32 y quiero hacerlo en 32. Lo ideal es que lo hagan en 64 todo. Dejan el R en 64 bits, generan el ODBC en 64 bits e instalan MySQL en 64 bits y listo. ¿Verdad? Que es lo más común. Pero quiero aclararles eso porque si no, no les va a funcionar. Bueno, muy bien. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero es instalar MySQL. ¿Okay? MySQL se puede bajar de la página, obviamente, de MySQL. Acá viene un link a nuestra página en Promidad, donde desde acá está el link directo a MySQL. Entonces ahí le dan acá y espero que no esté desactualizado, no.
Por dicha que no. Acá pueden bajar MySQL e instalarlo. Es relativamente sencillo instalar MySQL. Acá están las versiones, aquí se puede bajar y aquí lo instalan. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que deben hacer, instalar MySQL en su computador. MySQL es relativamente sencillo de instalar, no es como SQL Server que es muy complicado. Es relativamente sencillo. Recuerden que una base de datos tiene un motor de base de datos que es algo que está corriendo si uno lo instala permanentemente en la computadora y tiene que estar vivo en la computadora, por decirlo de alguna manera. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer. Acá bajen, le dan download, ahí donde les mostré anteriormente, bajan la versión e instalen absolutamente todo. Instalen el cliente, el servidor, los conectores, el workbench, todo. Porque una base siempre tiene cliente-servidor, una base de datos. En ese caso, el cliente y servidor van a ser la misma computadora. Entonces, en esta ventana que aparece en el instalador, dígale que instale absolutamente todo. El workbench es como la interfaz y es muy importante, por ejemplo, los conectores ODBC, etc. Instalen todo el MySQL. Ok, para hacer este ejercicio, entonces eso es lo primero a hacer. Lo segundo, bueno, es que una vez que se instala, entonces, una vez que se instala en Windows, se va a ver esto acá, en la parte de abajo, en la barra de Windows, que no la tengo acá en Mac, van a ver esto que significa que MySQL está corriendo. Esto es muy importante que lo verifiquen. Tienen que instalarlo y el motor de base de datos de MySQL tiene que estar corriendo en el sistema operativo, porque si no, nada va a funcionar. Entonces tienen que aparecer estos delfines o algo similar aquí en las notificaciones de Windows que indican que MySQL está corriendo. Que es muy importante. Si no está corriendo, no les va a funcionar los ODBCs. Una vez que MySQL esté corriendo, que todo esté en orden, entonces vamos a ir a crear un DSN en Windows. Y esto nos va a permitir crear un ODBC, que es la manera en la que Windows se conecta a bases de datos. Entonces es muy fácil, se van al panel de control, buscan ODBC, en el panel de control aparece ODBC, y ahí entonces les va a aparecer esto que está acá. Crear un ODBC en 32 bits o un ODBC en 64 bits. Si instalaron MySQL en 64 bits y tienen R en 64 bits, escojan acá en 64 bits. Si no encuentran esto, nada más le ponen en la ayuda de Windows Control Panel ODBC y él se los busca directamente, ¿ok? Entonces no, es muy fácil. En la ayuda de Windows le ponen en buscar y le ponen acá ODBC y les tira directamente esta pantalla. Eso en Windows 10, que a veces cuesta encontrar un poco el panel de control. Entonces ahí nada más le ponen ODBC y él se los lleva directamente en un botoncito que aparece por ahí en Windows 10 de búsqueda. Ok, entonces le dan ODBC y crean el Windows. Por ahí me están haciendo una pregunta en el chat que voy a ver. Dice, los que usamos Mac, ¿podemos hacer todo esto también o debemos usar una máquina Windows? Buena pregunta, Eric. ¿Deberían usar una máquina Windows? Una máquina Windows. Sí, es triste eso. Pero déjenme ver una cosa acá. Ya no te oímos, dicen por allá. Qué raro. Vamos a ver. Es que raro se me... Ok, ahora sí me oyen. Eric, para contestarle la pregunta, vamos a ver acá en MySQL si tiene alguna versión. Voy a buscar acá, es que veo que solo aparece Windows, ¿ven? A pesar de que yo incluso estoy aquí en una Mac. No me aparece nada para que baje en Macintosh. Yo creo que tiene que hacerlo en Windows, Eric. Por lo menos una vez en la vida, ¿eh?
correrlo en Windows. Sí, lo que se puede hacer es también, yo corro en Windows, en esta máquina no, pero en la que tengo de trabajo, sí tengo un Windows sobre la Mac, sobre el iMac, con Parallel Desktop. Hay un programa que se llama Parallel Desktop, que es muy muy bueno, que permite correr Windows 10 de maravilla sobre Mac. Y Windows no es más que un programa en Macintosh. Y incluso uno puede dar copy-paste, etcétera, de Mac a la Windows, de Windows a Mac. Es una maravilla, porque entonces Windows se convierte en un programa de Macintosh y corre muy bien. Ahí puede correr Windows 10. Yo tengo Windows 10 en mi iMac. Y porque a veces algunas cosas, que como esta, por ejemplo, que se tiene que hacer en Windows, entonces voy y la hago ahí. Entonces esa es la recomendación. Ok, bueno. Lo de ODBC, sí, definitivamente es una cosa, un mecanismo de Windows. Ok. Bueno, entonces le damos acá, crear ODBC, me va a aparecer esta ventana. Me voy, aquí viene paso a paso muy bien explicado. Viene System DNS. Aquí le doy a agregar para hacer el DSN, perdón. Y me voy acá. Una vez que le doy a agregar, me van a aparecer todas las bases de datos que yo tenga instalada en esa computadora. En mi caso aparecía MySQL y SQL Server, porque yo tenía instalado en la computadora en la que hice este documento, tengo instalado MySQL y SQL Server de Windows. Si no quedó bien instalado MySQL, eso no va a aparecer aquí, pero tiene que aparecer ahí. ¿Ok? Entonces, escogen MySQL, ANSI Driver, le dan Finish y les va a aparecer esta otra ventanita de acá abajo que ya es de MySQL. Entonces acá hay que rellenar estos datos. Data Source Name, ustedes le ponen un nombre a la conexión, al ODBC, cualquier nombre. Yo le puse aquí RMySQL, una descripción cualquiera. Aquí normalmente esto lo dejan aquí, localhost y 33.10.06, eso lo pone por defecto la computadora, porque vamos a usar como servidor y cliente la misma computadora, y este es el puerto que le asigna. Usuario lo pueden dejar en raíz, aquí como está, le ponen un password si quieren, y acá le dice que la base de datos que se van a conectar es a MySQL. Le pueden dar un test aquí, y él les va a decir que está logrando o no está logrando establecer la conexión con la base de datos. Bueno, una vez que esto está bien y el test pasa, le dan OK y ya habrá sido creado el ODBC. Eso es todo. No es nada que sea complicado. Nada más que tengan cuidado de los 32 bits y el tema de 64 bits. Una vez hecho todo eso, nos vamos a R y vamos a usar un paquete, una biblioteca que se llama RODBC. Lógicamente habría que instalarla con este comando. Luego la levantamos con library RODBC y conectamos R, voy a hacerlo más grande, ODBC con esta función ODBC connect, R MySQL acá. ¿Qué es esto? Es el nombre que yo le di a mi ODBC acá, R MySQL. El UID, ¿qué es? El nombre que le di acá al user, al usuario. Yo le puse aquí root. ¿Ok? Eso es lo que hay que ponerle, los nombres que ustedes pongan. A partir de ese momento, ya R se conectó con la base de datos. Entonces ya puedo accesar datos de la base de datos y ya puedo enviar datos a la base de datos desde R. Ya están comunicados a partir de este momento con este variable que le puse canal. ¿Ok? Entonces vamos a hacer varias cosas. De ejemplo, nada más. Voy a ir aquí a setear el directorio, voy a leer la tabla iris, voy a hacer algo. Primero voy a tomar datos de R y los voy a grabar en la base de datos. Y después voy a hacer lo inverso, que es lo más usual, que es leer datos de la base de datos y pasarlos a R, que es normalmente lo que se hace. Pero primero voy a grabar datos que están en un data frame en R en la base de datos. Primero voy a hacer SQL drop canal, aquí le paso el canal, que es el canal de comunicación entre R y el ODBC y MySQL, y le doy un SQL drop que lo que hace es borrar la tabla iris, por si acaso existía, que la borre. Ok, una vez borrada, por si acaso existía,
algo que se llamara Iris, la voy a grabar con SQL Save. Le paso el canal de comunicación que se llama canal, le paso los datos, que es donde tengo guardada mi tabla Iris, aquí en datos, y table name, le voy a poner Iris, que es el nombre que va a tener esa tabla en la base de datos. Entonces, una vez en la base de datos, aquí estamos viendo MySQL, en esta filmina, acá, yo tengo acá ya una tabla que se llama Iris, acá la estamos viendo. No se preocupen, pues acá la idea pues no es conocer bases de datos a fondo, los que la conocen mejor, pero una vez que yo tengo ya la tabla de datos Iris acá en la base de datos, puedo hacer cosas como select asterisco from mysql.iris, porque la tabla Iris quedó grabada dentro de la base de datos que se llama MySQL. Okay. Entonces ahí yo ya podría usar esa tabla y manipularla usando el lenguaje de SQL. Por ejemplo, acá yo le puedo decir select asterisco from mysql.iris where tipo es igual a virgínica. Entonces me va a seleccionar todas las flores virgínica de esa tabla de datos. Ok, no se preocupen, la idea, pues nuestro ejercicio simplemente es grabar y recuperar de la base de datos. Saber de base de datos, pues sería otro curso muy largo. Entonces no es nuestro objetivo, pero simplemente pues la idea básica de esto es que por lo menos ustedes puedan, si tienen datos en una base de datos, puedan traerlos, procesarlos en R y luego grabar los resultados en la base de datos, como vamos a ver ahora. Bueno, igual podemos seguir haciendo cosas con SQL, con el consultas queries a esa tabla que acabo de grabar. Bueno, puedo hacer cosas como por ejemplo esta instrucción de R, SQL query, canal, yo le puedo pasar un query y va a la base de datos y selecciona lo que en el query SQL diga. Por ejemplo, aquí voy a tener toda la tabla y la dejo en un data frame. Esto es muy potente porque me permite ir a la base de datos y extraer datos usando el poder del lenguaje SQL, ¿verdad? Para aquellos que lo conocen, y cargar esa tabla o ese query, ese join, etcétera, 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 y traérmelo a una tabla R. Okay. Vean que tenemos el mismo problema que teníamos con Excel, y es que nos mete acá una columna que no debería ir con los nombres de filas. Entonces esa columna hay que quitarla y la quitamos de la misma manera que es anulando la columna 1. Ok, muy bien. La parte más importante es usando la base de datos, trayendo datos de la base de datos. Resulta que MySQL trae una base de datos que se llama Payment, que es un ejemplo que viene ahí, una tabla de datos, es una tabla de datos Payment dentro de una base de datos que viene con MySQL que se llama Sakila. Entonces vamos a ir a traernos esos datos desde la base de datos hasta R, ¿verdad? Lo que hicimos anteriormente fue, más bien, estábamos en R y pasamos datos hacia MySQL, ¿verdad? Ok, eso fue lo que hicimos. Metimos la tabla Iris aquí. Ahora vamos a hacer algo que es más normal, que es, digamos, más útil, digamos, que es traer datos acá, de la base de datos a R, procesarlos en R, hacer algo en R y llevarme los resultados para la base de datos otra vez. Que es lo más útil. Muchos programas trabajan así. Simplemente R trae los datos de la base de datos, hace cálculos con ellos y retorna algún resultado de algún análisis a la base de datos. Ok, entonces vamos a usar de ejemplo esta tabla que se llama Payment, que viene en MySQL y dentro de una base de datos que se llama Sakila. Entonces vamos a hacer otro ODBC para eso. A este le puse R MySQL 2, todo lo demás queda igual. Pero aquí le dije que a la base de datos que me voy a pegar ahora es a Sakila, que es un ejemplo que viene dentro de MySQL, entonces acá les va a aparecer. Hago test, si todo está bien, le doy OK, ya queda la conexión hecha. Entonces igual, cargo el paquete, el RODBC,
hago un canal que le voy a llamar canal 2 para conectarme con esa nueva conexión, valga la redundancia, que les llamé RMySQL, para traerme la tabla payments. Entonces, con esta instrucción SQL query del canal 2, de esa comunicación, voy a traerme, vean, select asterisco from payment. O sea, me traje toda la tabla payment de la base de datos y la dejé en datos. Y ya la tengo en un data frame. Vean que entonces tengo ahora una tabla de datos dentro de R, que es esta payment. Tiene 16.049 filas y 7 columnas. Si le hago head de datos, observo que estos son los datos de la base de datos, de esa tabla de datos, payment. Tiene varias columnas ahí, entre otras, estas que son fechas. Entonces voy a quitar estas que son fechas para con las demás que son numéricas, hacer un análisis en componentes principales y después guardar el resultado en la base de datos. Por cierto, en la próxima clase ya vamos a hablar sobre análisis en componentes principales. Lo vamos a explicar ya más a fondo. Bueno, entonces muy bien. ¿Cómo quito estas columnas que son tipo fecha? Muy fácil. Le digo que en datos me quede datos quitando la columna 1, que era el ID, que también hay que quitarlo, quitando la columna 6 y la columna 7. Entonces ahora me quedo con las variables puramente numéricas. Solo para efectos ilustrativos. Ok, con esas variables voy a hacer un análisis en componentes principales. Cargo el paquete Factor Miner y hago un PCA sobre esos datos y el resultado lo dejo en res. Solo para ilustrar ploteo. Lógicamente no se vea nada ahí porque ¿cuántos puntos ploteé aquí? Ploteé 16.049 puntos. Ok, pero bueno, de que R lo pudo hacer, el análisis de componentes principales con 16.000 puntos. Entonces ahí está muy bien hecho. Voy a graficar el círculo de correlaciones con este otro plot, con choice igual var. Pero bueno, eso no tiene nada de nuevo. Lo que sí tiene de nuevo es que voy a grabar las coordenadas, las componentes principales que quedan en esta variable res, $in, $cort, quedan las coordenadas con las que se grafica este plano principal. La próxima clase les voy a explicar qué son eso de las componentes principales. Pero bueno, son las coordenadas con las que se hace este gráfico. Recuerden que el ACP queda en esta variable que se llama res. Y en res, $int, $cort, quedan estos números, que son las coordenadas con las que se hace ese gráfico. No hace falta que entiendan eso ahora de cómo salen esas coordenadas. Eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Pero lo importante es que estos datos, lo que voy a hacer ahora es grabarlos en la base de datos. Voy a agarrar estos datos que están en R y los voy a meter en la base de datos. Esa es la importante. Recuerden que antes me traje unos datos para lograr obtener este resultado. Ahora este resultado lo quiero grabar aquí también. ¿Okay? Que es lo usual. Bueno, y eso se hace muy fácil. Primero, eso sí, esto que es una matriz, la voy a convertir en un data frame con el comando as.dataframe, data.frame. Le paso, voy a hacer un ejemplo, nada más las primeras 100 filas. Por supuesto pude haber metido las 16.900 filas, no hay ningún problema, pero solo para que efectos de que no durara tanto, meto esas primeras 100 filas y es muy fácil. Este es el comando SQL Save, en canal 2, voy a grabar la tabla que se llama componentes, vean que se llama componentes, aquí se llama componentes, en la tabla de datos payments y se va a llamar tcomponentes. Ese es el table name. Este SQL drop es por si ya existía, antes de grabarlo lo borro. ¿Ok? Muy bien, aquí dice que este documento lo pueden bajar acá, pero ya no estamos usando eso, en realidad está en el aula virtual. Ok, muy bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí sobre el tema de bases de datos. En la tarea viene un ejercicio que es absolutamente similar a este,
que es sobre conectarse a una base de datos, ir y traer los datos, procesarlos y volverlos a guardar en la base de datos. También viene un ejemplo en Excel. Esto es porque en la práctica, pues ya cuando uno procesa pues, volúmenes de datos grandes o en una empresa, generalmente los datos vienen de la base de datos directamente y se guardan los resultados en la base de datos. Ok, muy bien. Si tienen algún comentario, pues con mucho gusto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a otro tema muy importante e interesante, que es la generación de documentos autorreproducibles. ¿Qué es un documento autorreproducible en R? Los mejores ejemplos son estos, como este que acabamos de estar viendo. ¿Okay? Esos son documentos autorreproducibles. Resulta que en R uno puede hacer documentos autorreproducibles como estos que yo les he mostrado, que todos son HTMLs. Se pueden hacer también PDFs, se pueden hacer Word o se pueden hacer LaTeX. Y a través de LaTeX de una vez un PDF, que quedan extremadamente elegantes. Incluso se pueden hacer con gráficos vectoriales, etcétera, para que queden muy finos los acabados. Ok, bueno, muy bien. Entonces, estos documentos autorreproducibles es un término que realmente aparece por primera vez allá en la Universidad de Stanford, en California, y venía más bien acuñado a la idea de investigación autorreproducible. Fue propuesto por primera vez en el 2009, aparentemente en este paper, y la idea es que los trabajos de investigación fueran autorreproducibles o reproducibles. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, desgraciadamente, ha sucedido en la investigación, sobre todo, que han habido investigaciones, valga la redundancia, incluso falsas, donde cuando se han tratado de ir a reproducir los experimentos, resulta que estaban falseados o eran incorrectos. Pensemos lo mejor, que eran incorrectos. ¿Cuál es la idea de un documento autorreproducible? Y de hecho, hoy en día en universidades como Stanford se considera que un paper, un artículo científico que no vaya acompañado de un documento autorreproducible, no tiene validez científica. Un documento autorreproducible es un documento en el que están los datos, los experimentos, los códigos y los resultados, de manera tal que cualquier persona pueda coger y verificar el experimento en su propia computadora, por lo menos con los datos. Eso tiene grandísimas ventajas. Una, por supuesto, evitar errores, documentos erróneos, falsificaciones científicas. Y tres, muy importante, que cada vez que alguien va a empezar una investigación no tenga que empezar a reproducir todo lo que sus antecesores desde el punto de vista científico hicieron, sino que la persona pueda tomar toda esa investigación, reproducirla con mucha facilidad y a partir de ahí empezar a investigar. Así nace la idea de los documentos autorreproducibles en R. De hecho, se considera como la principal revolución en lo que tiene que ver con documentos científicos después de la aparición de LaTeX y TeX, hace varias décadas. Hasta ahora se considera esto un aporte sumamente importante que hace evolucionar a LaTeX y a TeX de una manera muy importante. Bueno, resulta que esto se hace a través de un paquete que se llama Canit-R, que se instala de esta manera, ¿verdad? Install packages Canit. Y lástima, aquí no tengo la biografía. El creador de este paquete es Shu Shi, a quien tuve el gusto de conocer allá en Stanford. Es el creador de este paquete, es un chino bastante joven y muy conocido hoy en día por la creación de este paquete, que es una verdadera maravilla. Entonces, este libro yo se los puse en el aula virtual, ahí lo pueden bajar. Lo que yo les puedo explicar hoy es solo una pequeña pincelada, lo más básico, de cómo generar el documento autorreproducible. Pero hay infinidad de opciones que las pueden estudiar en ese libro y que se encuentran también en internet, muchas. Bueno, entonces el primer paso, generar
instalar este paquete. Segundo paso, cuando yo voy a crear un documento en R, ahora no voy a crear un punto R, sino un punto RMD, que se conoce como un R Markdown. ¿Ok? Entonces, cuando voy a hacer un nuevo archivo, voy a irlo a hacer acá en View, estoy en RStudio, entonces le voy a decir File New, y entonces voy a hacer un documento ya no un RScript, sino un R Markdown. ¿Ok? Y aquí le puedo poner un título. ¿Ok? Y ahí está mi documento. De hecho, le pone aquí algunas cosas. Aquí se puede establecer un estilo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver más de eso. Y me pone algunas pruebitas acá. Bueno, muy bien. Ese sería el paso 1. Voy a crear documentos como R Markdown. Ahora, un detalle importante acá es para el tema de las tildes en español y todo eso. Acá yo tengo un ejemplo que ahorita les voy a mostrar donde está, por ejemplo, Rodríguez tildado o programación. Es importante que el documento entonces sea salvado como acá digamos reopen. Eso genera muchos problemas. Si no les salen bien las tildes es porque ustedes tienen que guardar el documento como un UTF-8, ¿ok? Y no lo que hace él por defecto, que es un ASCII, sino un UTF-8 para que le funcionen las tildes y todos los caracteres especiales del español, las señas y todo eso. Entonces, si uno lo pone como ASCII, las cosas, ven lo que pasa, me echó a perder mis tildes ya. ¿Ok? Entonces es muy típico en documentos que las tildes no salen bien. Entonces lo que tiene que hacer es File, Reopen, como un UTF-8. Ahí está. Y lo guardan así. Muy bien. Bueno, ese es el paso 1. Ya se me perdió el PowerPoint. Acá está. Ok. Paso 2. Insertar los textos, los códigos los códigos de R deben insertarse en un chunk o un trozo. Un chunk quiere decir un trozo de código. Entonces, vean, les voy a explicar. Es muy sencillo. Voy a hacerlo aquí un poquito a pie. Digamos que cierro esto otra vez. Yo voy y digo File, New, R Markdown. Le pongo un nombre aquí. Y él me hace un R Markdown. Acá viene algún código ejemplo. Esto es como un ejemplo, pero lo puedo quitar. Puedo dejarle eso, que si yo quiero, aquí yo le puedo definir el estilo. Y muchas cosas en ese encabezado. Le puedo dejar eso. Resulta que yo puedo escribir aquí texto. Aquí escribo todo lo que sea texto. Puedo poner un título. Acá le pueden dar signo de pregunta. Y RStudio les da aquí una guía rápida de cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, si yo pongo un numeral aquí me hace un título. Si pongo doble numeral me hace un subtítulo. Si pongo el texto entre doble asterisco me lo pone en negrilla. Negrilla. Ok, ahora, si yo quiero meter código R, entonces ahí es donde viene el tema de un chunk. El chunk se puede hacer acá, ¿ven? Entonces yo le digo insert chunk y R pone esto. Ahí yo escribo código R, como por ejemplo x igual 3 más 3. Así de sencillo, un código R. Acá, muy importante, observen que si yo pongo coma, ahí el compilador de R me pone una serie de opciones que no voy a explicar ahora por razones de tiempo,
pero con esto yo puedo cambiar los tamaños de gráficos y un montón de cosas dentro del chunk. Dentro del chunk pueden haber gráficos y muchas cosas. Entonces aquí puedo cambiar tamaños de gráfico, que no me queden comentarios, warning, etcétera, etcétera. Hay una serie de opciones ahí que están explicadas en el libro que son muy sencillas, pero eso se llama un chunk. Entonces, el texto normal se escribe como si fuera un editor de texto esto. Ahí se pueden hacer tablas, se pueden insertar todo tipo de código látex, se pueden hacer ecuaciones, tablas. En general todo el código látex se puede escribir aquí, para aquellos que conocen látex, pero no hace falta. Entonces, una vez que hago este documento, pues lo salvo, le pongo prueba. Ahora, muy importante, yo las instrucciones R dentro de un chunk, las puedo, perdón, las puedo evaluar para ver que están bien, sin tener que compilar todo el documento. Acá, digamos, pregunto por X, puedo ir haciendo ahí estoy X, perdón, ahí está Y, etcétera. Lo que está dentro de un chunk es código R, todo lo demás es texto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora sí con este documento? Para generarlo, muy fácil, me voy aquí a canidr y tengo varias opciones. Puedo crear un HTML, puedo crear un PDF, puedo crear un Word. Le voy a decir aquí que me cree un HTML. Entonces ahí compila y observen donde está mi documento autorreproducible HTML. Puedo ir y crearlo en PDF. Y ahí me crea, como están observando, un látex. Para poder hacer eso tan lindo, que queda muy muy bonito, ocupo tener látex instalado en la computadora. Como ustedes pueden ver, yo aquí tengo Latexian y tengo todo látex instalado en esta Mac. Observen que negrilla no me quedó bien acá porque acá sí tendría que escribir yo puro código látex. Entonces, si yo quiero que quede en negrilla, entonces yo escribo el bf. Esto es látex, no se preocupen los que no saben látex. Ahí, algo estoy poniendo mal, pero hay que escribir código látex. No sé qué. Bueno, hagámoslo así, que es HTML. Bueno, entonces acá, otra vez, le puedo decir que me cree un Word. Y aquí me tira, me hace un Word. Y ahí me lo abre en Word. ¿Ok? Entonces de ahora en adelante, ya no ocupan estar generando documentos con copy-paste, porque acá los genera automáticamente. ¿Cuál es la gran ventaja de esto, además? Y es que si uno se equivoca, no hay nada más común en R o en la estadística que uno hace un experimento, genera un informe a base de copy-paste y al tiempo se da cuenta de que tenía un error en los datos. Tiene que volver a correr todo y tiene que volver a copiar todos los gráficos uno por uno en el documento, lo cual es sumamente tedioso. Bueno, les voy a enseñar un ejemplo del reporte acá más completo, que está en el sitio web, en el aula virtual. Vean, por ejemplo, acá hay una guía muy, muy bonita de cómo se explica, cómo se meten gráficos, cómo se hacen la mayoría de las cosas. ¿Ok? Pero, este es un ejemplo. Vean esto, logo, lo que hace es insertar aquí el logo de Promidad al puro principio. Tiene que estar en el directorio de trabajo. Acá tengo un subtítulo, un título y un subtítulo de mayor nivel. Entre más números le ponga, es de más, digamos, un nivel hacia adentro en el título. Luego acá tengo un chunk
que como les decía, puedo ir evaluando acá, si quiero, para probar que mis cálculos en R están buenos. Observen que estos son comentarios dentro del código, porque a partir del chunk, todo lo que hay dentro es código R. Por cierto, todo, no escriban comentarios si no son comentarios de código aquí, porque si van a poner la interpretación de un gráfico o cualquier cosa, es mejor hacerlo aquí como un texto, ¿verdad? No tienen por qué hacerlo como comentario, porque como comentario no se ve incluso gris. Entonces vean, ahí metí código R, luego viene un título, dice el comando plot. Acá defino dos vectores y hago un gráfico, ¿eh? Esto es código, también yo lo puedo evaluar a pie aquí con run. Si yo quiero verificar que las cosas están bien, ven, ahí está mi gráfico. Ok, acá, una cosa muy importante, nunca en un documento autorreproducible va un install packages. Por eso ven que aquí está comentado. Si ponen install packages, no corre, falla. Los paquetes se instalan en R, no en los documentos autorreproducibles. Ok, acá hago unos gráficos de correlación en este chunk. Luego ven acá, aquí escribí código LaTeX. ¿Ven? La siguiente función calcula x a la n recursivamente. Esto es código LaTeX. Y aquí, para esto se usa esta fórmula. Esto es código LaTeX. X a la n igual a x c dot x a la n menos 1. Y luego viene un chunk. Acá. Ven que aquí vienen varias opciones. Este chunk tiene un nombre, se llama model. Yo le puedo poner nombre a los chunks. Los anchos de figura van a ser de 4 centímetros. El alto de 3. El alineamiento centrado. Esto es para ilustrarles que yo puedo poner aquí una coma y establecer una serie de opciones al chunk. Creo que ahí ni se están ocupando, pero solo las puse para ilustrar. Ok, aquí hay algo muy importante, ven, es un texto, dice, se puede evaluar como sigue. Observen acá, no sé si lo ven bien, esto se llama un mini chunk, insertado en un documento. Observen que esta función se llama eleva.n. Y aquí llamo, con este comando, este guioncito hacia adelante, R, y este otro guión, me permite dentro de un texto llamar una función que fue definida en un chunk arriba. Yo definí aquí una función que se llama eleva.n. Aquí lo que la estoy haciendo es invocando eleva.n 4,3, o sea, calcula 4 a la 3. Esto va a hacer que R calcule eso y dentro del documento reproducible me despliega el resultado. Vamos a correrlo aquí para que ustedes lo vean. Con canid R, ahí me hace el HTML. Ven, lo primero que se ve es ese logo de propiedad muy grande, demasiado desproporcionado. No importa, acá están los títulos y acá están los cálculos, ven. Y los comentarios, 3 a la 4, ven que da los resultados, 18. Yo puedo hacer que no dé los resultados si quiere también. Y aquí van todos los cálculos del primer chunk. Luego el ejemplo 2, viene el segundo chunk acá. Y acá están los resultados. Esta tilde me queda mal porque en Mac hay que hacer un trabajito adicional para las tildes. Ahí Eric está en Macintosh. En Windows sí queda bien. A veces tiene ventaja Windows. En Mac hay que ponerle un comando aquí, el carácter UTF-8 de la I. En cambio en Windows sí lee bien directamente la tilde. Ven, aquí está el otro chunk donde graficaba la matriz de correlaciones. Y ahí me salen los resultados. Y lo último fue este ejemplo donde puse código LaTeX. Ven, x a la n recursivamente. Para esto se usa x a la n igual a x por x a la n menos 1. Y aquí está la función. Y vean que acá esto es lo que les decía. Este 64 sale gracias a este chunk acá interno. Este 64 sale gracias a esto. Ok, perdón. Hasta ahí ya la pantalla cerré. Ok. Bueno, muy bien. Eso es una verdadera maravilla. Acá lo puedo generar en LaTeX. Vamos a ver cómo me sale en LaTeX. Ok. Ahí está mi documento LaTeX. Realmente bonito.
¿Ok? Temas avanzados, ven, quedó mucho mejor el látex. Temas avanzados. Ahí están los chunks, todos los resultados. Ven, eso es puro código látex. Incluso yo puedo ir a ver el punto .tech para ver el código que él hizo. Ven, inserta los gráficos, todo. ¿Ok? Porque la ventaja es que ese código .text yo puedo ir y modificarlo si quiero y después compilarlo yo en un compilador de látex y hacerle cambios si es que quiero. Ven, aquí qué bonito que me quedó el código látex. Este X a la N. Ok. Y también el HTML se puede tocar a mano, porque él genera un HTML, para aquellos que saben HTML. O también queda el Word. Vamos a ver cómo se ve el Word. Algo pasó con el Word. No tiene suficiente memoria algo. ¿Quién sabe por qué no me... Yo nunca hago Words. Vamos a hacerlo otra vez. No, algo falló con Word. Bueno, no importa. La verdad es que sí, yo siempre lo recomiendo generar HTMLs. La ventaja de los HTMLs es que son muy prácticos porque se pueden abrir con cualquier navegador. Los text también porque generan PDFs. Pero bueno, ahí pueden generar el Word también. Algo me falló ahí en Word. Bueno, muy bien. Entonces, ese es el asunto de documentos autorreproducibles. Aquí está explicado. Paso 4, generar al HTML con canida HTML. Acá, en este signo de pregunta, tiene un manual de referencia corto que es muy útil. ¿Okay? Acá le pueden dar entonces, como les decía, el signo de pregunta y me da una referencia rápida de lo principal. También puedo darle acá e ir a la web y ahí hay documentos completos, absolutamente completos, como están viendo ahí explicado, cómo generar a partir de R un látex en PDF, un HTML, un Word. Y se pueden crear también slides, filminas directamente también, que quedan bellísimas con tipo látex. Entonces las pueden crear acá. Acá viene explicado todo. También, ¿verdad? Y hay un foro, etcétera. Documentos dinámicos en R Markdown. Realmente considerado la extensión más importante que se le ha hecho a LaTeX desde que se creó LaTeX. ¿Okay? Porque realmente hace de R un generador de documentos LaTeX con documentos científicos que generalmente tienen que ser realizados en LaTeX para publicaciones científicas. Entonces, ahí les dejo pues lo más básico de ese tema. Okay, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Porque ya la tarea siguiente, una parte de la misma, tiene que ser generada como un documento autorreproducible. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, vamos a ver ahí en el chat. Ok, bueno, muy bien. Ok, bueno. Vamos a hablar muy rápidamente de algunas cosas que se pueden hacer en R, que ya se consideran conocimientos avanzados de R, que nada más les voy a mencionar para que ustedes sepan ahí que se pueden hacer, pero no lo vamos a detallar, pues no es el objetivo de este curso. Pero por lo menos que ustedes sepan que se puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, en R se puede hacer programación orientada a objetos. Generalmente, por ejemplo, cuando uno hace un paquete, programa ya objetos, clases, con una sintaxis que definió el profesor Chambers, que es la siguiente. Eso se llaman objetos clase tipo S4, porque tuvo un intento anterior de hacer programación por objetos y se le llamaba la S3. Estos se le llaman S4. Y entonces aquí, un objeto tiene, como algunos de ustedes sabrán, atributos y métodos. Pues en R, con este comando setClass, aquí se pone empleado, este es el nombre de la clase,
Y aquí en representation estamos definiendo los atributos. Nombre de tipo carácter, salario tipo numérico, unión de tipo lógico. Acá, por supuesto, un objeto podría tener dentro de sí mismo objetos. Luego, con el comando new, como es en casi todo el lenguaje, yo puedo crear instancias de los objetos. Aquí creo una instancia de un empleado que se llama Luis, cuyo salario es 55,000 y cuya unión es true. Ok, hasta ahí solo tenemos atributos, no tenemos métodos. Yo le puedo hacer métodos, agregar métodos a este objeto empleado con la función de R que se llama setMethod. Le paso el nombre del método, la clase a la que le voy a asignar ese método, y yo le puedo pasar a ese método cualquier función que haya creado. Claro, siempre y cuando tenga sentido lógico eso, pero acá le paso la función y que tiene algún código. No vamos a entrar en detalle en esto, ¿verdad? Porque no pretendemos aquí hacer programación por objetos, sería sumamente complicado. Porque no podemos pretender que todos saben programación por objetos. Pero es para aquellos que saben, pues que sepan que en R se puede hacer programación por objetos y es muy común cuando uno crea un paquete. Bueno, también en R se crean paquetes. En R en este momento ahí dice 5,000, hay más de 7,000 paquetes que extienden las funcionalidades de R. Este servidor tiene un paquete en el CRAN que se llama RSDA, que es un paquete especial para hacer análisis de datos simbólicos. Entonces, para crear un paquete, pues hay que pasar filtros muy difíciles en el CRAN que se deben cumplir por lo menos con estos 6 pasos: creación de la estructura de carpetas y archivos del paquete, edición de archivos de descripción, documentación de las funciones, chequear el paquete, crear el paquete, distribuir el paquete, y hay que hacer hay que pasar una serie de pruebas y cosas para poder subir un paquete en el CRAN. Bueno, una cosa es un paquete local y otra es un paquete que uno quiere subir al CRAN para que sea accesible en todo el mundo. Y yo recomiendo definitivamente, si uno quiere hacer paquetes, entonces ahí sí que es mejor estar en Linux o en Macintosh. En Windows es toda una historia hacer un paquete. Ahí sí está mejor, Eric, los que están en Macintosh. Para hacer paquetes, definitivamente mejor estar en Linux o en Mac. En Windows es muy difícil. Se complica mucho el tema de la compilación y eso, porque eso se compila en Macintosh muy fácil en los compiladores que ya trae la Mac, en los ambientes de desarrollo. En cambio, en Windows hay que instalarle unos ¿cómo le diríamos? Unos parches encima de Windows para que entienda cosas de Linux. Entonces se complica mucho. Bueno, otra cosa que se puede hacer que es sumamente útil es hacer interfaces entre R y Java, entre R y Python, entre R y C, entre R y C++. Hay paquetes especiales para hacer esas cosas. Por ejemplo, es muy útil desde Java llamar código R. Entonces uno tiene alguna aplicación en Java, entonces empotra un código R que hace algún cálculo por ahí importante desde el punto de vista estadístico de minería de datos, y luego los resultados son usados en Java para seguir desde Java, por ejemplo, haciendo otro tipo de cosas, interfaces o lo que sea. Eso es muy común. También es muy común al revés, que es meter código C++ sobre todo, o código C o código Fortran dentro de R para hacer funciones muy eficientes. De hecho, muchas de las funciones de R internamente están programadas en C++, en Fortran o en C. Ok, entonces los paquetes, por ejemplo, muchas veces internamente están programados en C o C++ y empotrados en R. Entonces, esto se los menciono para que ustedes sepan. Ya, esto sí es programación un poquito más avanzada, pero se puede hacer. Ok, bueno, muy bien. Esos serían de temas ya avanzados de programación R que se pueden hacer y que entonces nada más les dejo para que sepan que se puede trabajar. Hay libros enteros sobre cómo hacer paquetes en R, sobre cómo hacer códigos empotrados, etcétera, etcétera. Hay libros también de programación por objetos en R, pues serían varios cursos y no es nuestro objetivo. Bueno, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta por ahí. Ok, me pregunta por ahí Alexander Berrocal, dice,
a la hora de crear documentos autorreproducibles, cómo se manejan posibles errores a la hora de trabajar con R. Para esto, el documento quede totalmente limpio, por ejemplo, en la tarea. Con el sistema copy-paste, uno solo pega lo que está bien y no pega los errores. No, en el documento autorreproducible, pues normalmente lo que uno hace, es una muy buena pregunta, Alexander, es, por ejemplo, acá, por eso les decía, yo voy haciendo los chunks. Por ejemplo, este chunk que tiene un pequeño código, este. Entonces, yo antes de generar el documento autorreproducible, le voy dando, lo corro a pie, digamos. Aquí voy haciendo el run. Y entonces aquí veo que, por ejemplo, qué sé yo, que mi gráfico está correcto. Entonces, una vez que yo estoy seguro de que toda mi tarea está bien, entonces yo lo doy ahora sí, le doy canit, HTML y genera todo el documento. ¿Ok? Y entonces ya ahí tengo mi tarea completa, sin errores, es la última versión. ¿Ok? No sé si se refería a eso, entonces yo voy probando paso a paso. También, hay un comando acá, que no recuerdo cuál es, que para que R no despliegue, si tiene algún error en el chunk, entonces lo ignore y no lo despliegue. Creo que es esta, hecho igual false, o igual true, no me acuerdo. Entonces, para que si tiene un error dentro del chunk, no lo despliegue, ¿verdad? Pero bueno, usualmente uno pone chunk donde ya no tiene errores, ¿verdad? Y una vez que está seguro de que el documento está completamente bien, pues lo genera. Ok, no sé si por ahí anda la respuesta. Ok, muy bien, Alexander, sí. Es una muy buena pregunta. Ahora, hay veces yo he tenido, digamos, documentos autorreproducibles de un reporte de un modelo predictivo en un banco que dura 2 días generándose. Y después resulta que tiene un error tan trivial como que no tilde cálculos. Y entonces yo digo, qué tirada, ahora sí que la hice, voy a ir a generar esto 2 días porque no tilde Rodríguez. Y entonces yo digo, sí, qué torta. Entonces hay dos opciones. Una es aquí, el HTML. Vean que acá tengo el HTML, yo lo puedo abrir con un editor de texto y ahí está el HTML. No sé si lo están viendo, está muy pequeñito, pero bueno, la cosa es que yo aquí puedo editar el HTML. Y si es un látex también. Nada más que hay que conocer de HTML o de látex. Pero bueno, para eliminar una tilde, corregir una tilde, no hace falta conocer nada de lo que hay ahí. Basta irla y corregir y listo, ¿verdad? Ok. Entonces esa sería una opción. Otra opción es que, y no recuerdo cuál es ahora, pero acá, en las opciones, estas opciones que vienen aquí al principio, hay una que yo le puedo poner acá, que no la recuerdo ahora, que lo que hace es lo siguiente, y es que cada vez que genero el documento autorreproducible, cada vez que doy un canit acá, él corre solo aquello que ha sufrido cambios desde la última vez que se generó. De manera que si mi error estaba en que puse aquí subtítulo y se me olvidó la B, él cuando corre nuevamente solo hace ese cambio. Entonces eso es muy útil. También hay una opción que se pone acá en este encabezado, que en este momento no recuerdo cuál era, pero sí se le puede poner aquí, de manera que cada vez que corre solo genere lo nuevo. Eso ya cuando uno tiene documentos muy grandes que tardan horas, minutos o horas generándose, ¿verdad? Que va a pasar en las últimas tareas. Entonces, eso es importante a raíz de la pregunta que nos hizo Alexander, muy importante. Ok, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no, les voy a mostrar aquí un poquito de la tarea para explicarles un pequeño detalle. La tarea 4 no está tan larga. Ok, dice, este primer ejercicio es leer unos datos de Excel. Entonces, ese lo pueden hacer como lo hemos venido haciendo. Luego dice hacer una conexión entre R y MySQL. Ese lo pueden hacer en un PDF como lo hemos venido haciendo. Acá
vienen unos ejercicios que hay que resolver que son más un ejercicio para crear un documento autorreproducible. Dice, genere un RMD y genere un HTML. Los que sean fiebres de látex pueden crear un látex también. No hace falta que sea HTML, puede ser un text. O puede ser un HTML, como quieran. Entonces estos ejercicios los resuelven dentro de un documento autorreproducible. Estos dos primeros, como lo veníamos haciendo hasta ahora, y luego suben los dos documentos o los tres en la página web. Bueno, los cuatro porque hay que subir el RMD también. A partir de la tarea número 5, ya todo esto desaparece y todo va a tener que ser entregado en un documento autorreproducible. O sea, suben el HTML o el PDF generado con látex, pero a partir de la tarea 5. Entonces ya nos olvidamos de estar haciendo copy-paste y todo tiene que hacerse a través de un documento autorreproducible. Ok, muy bien. Bueno, entonces eso sería por hoy. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Ahí tenemos a Alexander, a Edgar, a Eric, Fede, Giovanni, Carolina, Luis Gerardo. Ahora sí me está escuchando, creo, Mesa, ya lo veo con micrófono. Y Ricardo. Un saludo muy cordial, por cierto, para todos. Y no sé si tienen alguna pregunta adicional. Bueno, muy bien. Entonces abro acá el micrófono nada más para despedirme acá desde San Isidro de Heredia, que es de donde estamos transmitiendo el día de hoy. Muchas gracias, un gusto verlos, aunque sea de manera virtual. Y no duden en estar haciendo preguntas en el foro, que ahí le vamos a estar atendiendo con mucho gusto. Ya la tarea número 2 fue terminada de revisar el día de ayer. Entonces ya pueden ir viendo sus notas de las tareas y las observaciones en el aula virtual. Entonces, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Un saludo muy cordial y nos vemos en 8 días. Muchas gracias, buenas noches.